Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con más invitados, con más personajes y con una preocupación significativa, y es lo que debemos hacer con los empaques y los envases, llámese plástico, llámese de otro producto, que vienen a contaminar finalmente recursos hídricos, el mar, afectar los ecosistemas. Pues bien, hay un llamado a la implementación de planes de responsabilidad extendida del productor para estos empaques y estos envases. La comunicación es con Londres, en Reino Unido, con Thais Voivodich. Ella es gerente de la red de pactos de plástico de la Fundación Ellen MacArthur. Thais, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, acá estamos súper bien, muy felices de que puedas compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio a propósito de este reclamo, de este llamado para que efectivamente se puedan implementar planes de responsabilidad extendida del productor para el tema de los empaques y los envases. Por supuesto que ha avanzado una cultura del reciclaje, por supuesto que en los hogares también ha avanzado esa buena costumbre, buenos hábitos, buenas prácticas de separar envases, lo que podemos reciclar, los residuos orgánicos, en fin, pero este planteamiento que ustedes lanzan es bien interesante en un momento coyuntural cuando estamos hablando de mitigar los efectos de gases invernadero, de una COP en Glasgow, y también cuando estamos hablando de cómo enfrentar la degradación a nuestros recursos naturales. Sí, por supuesto, es un momento muy importante para se hablar de eso. Entonces, gracias por la invitación. Correcto, Thais. ¿Cómo originan ustedes el planteamiento? ¿Hacia quiénes lo están apuntando? ¿Qué análisis les ha llevado a esta reflexión? Bueno, el report que está hablando de la responsabilidad extendida del productor fue el último report que fue lanzado por la Fundación Ellen MacArthur, pero que es parte de una jornada que empezó en 2018, cuando la nueva economía de los plásticos, una iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur, empezó con estudios globales que empezaron a mostrar la cantidad de plásticos que tenemos en los océanos, no solamente la cantidad de plástico que todos los años se depositan en los océanos, también en los basureros, pero también la cantidad de plásticos que en una visión de largo plazo, hasta 2050, podríamos ter más plástico do que pescados en los océanos. Esta es la cantidad de plástico que es proveniente de esta economía lineal, ¿no? Donde extraímos, utilizamos y descartamos. Y esta es una lógica que se pasa con la mayoría de los materiales, pero los plásticos son un material muy icónico, ¿no? Es un material muy, muy lineal y muy problemático. Entonces, esta iniciativa global empezó hace ya algunos años y como parte de esta iniciativa hay un compromiso global donde cerca de 250 empresas de todo el mundo a nivel global están comprometidas a llegar a metas de economía circular de los plásticos hasta 2025. Lo que está aconteciendo es que año a año nuestra responsabilidad como fundación es tener transparencia en los datos de cuál es el progreso que estamos haciendo desde 2018. Y una de las principales conclusiones del report del año pasado fue que las mudanças, los cambios no están aconteciendo de forma acelerada, en la velocidad que deberían. Entonces, es necesario que, además de compromisos voluntarios, que sí son muy importantes, es necesario que haya regulaciones, que haya políticas públicas que permitan el financiamiento de la estructura para reciclaje, que es una parte de la economía circular. No es todo, reciclaje no es la única respuesta para la economía circular,
tenemos que hablar sobre eliminación de plásticos, innovación, reuso, pero la infraestructura de la reciclaje no va a acontecer si no tivermos una cantidad un mecanismo de financiamiento que sea igual para todos, que todos los productores igualmente contribuyan para esto. Entonces, esta fue la motivación para el lanzamiento de este paper en junio de este año. Es un muy oportuno, coyuntural sin duda. Estamos hablando con Thais Voivodich, la gerente de la red de pactos de plásticos de la Fundación Ellen MacArthur, porque sin duda, Thais, el tema del reciclaje no es suficiente, tú ya lo anotas, y otro punto que es fundamental, los fondos públicos y los fondos privados tampoco. El sector productivo también debiese tener un aporte allí significativo. Yo te cuento, en Colombia se elevó a rango constitucional el tema y la operación de los recicladores. Están ya a un orden constitucional, pero no es suficiente para evitar que miles de millones, decenas de millones de toneladas de plásticos lleguen a océanos, a ríos. ¿Cómo lograr que las empresas también aporten económicamente y que no quede solo en manos del Estado o de voluntarios que quieran pues profundizar sobre este tema del uso adecuado de los plásticos? ¿Qué hacer allí? Exactamente. Entonces, esta publicación es súper relevante porque muestra exactamente eso, que la industria de la reciclaje, claro que ya es una realidad en muchos países, pero en los países, por ejemplo, en países de Europa, que hace muchos años y hasta décadas, tienen la responsabilidad extendida del productor. Entonces, hay una claridad muy grande de quién son los actores que deben financiar la colección, el acopio y la reciclaje de los plásticos, los números, las evidencias que tenemos con todos estos años de implementación de EPR, es que hay una diferencia muy grande en términos de reciclaje en escala, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro, un reciclaje en escala que vincule todos los actores. Bueno, Thais, aquí tenemos que hablar también de esfuerzos en nuevas tecnologías para el tratamiento de los empaques, de los envases y también de plásticos que sean biodegradables. Sí, hoy cuando hablamos sobre economía circular, reciclaje es el último recurso que tenemos, ¿no? Hay una oportunidad de rediseñarmos todo el sistema de empaques plásticos, principalmente, empezando, antes de pensarmos en sustitutos para los plásticos, tenemos que pensar si los plásticos que estamos utilizando son necesarios. Entonces, el primer pensamiento no es ni sobre innovación en términos de por qué podemos sustituir, pero necesitamos de este plástico. La iniciativa más efectiva es la eliminación, y hay muchas oportunidades de eliminación. No, en el año pasado, la Fundación Ellen MacArthur publicó un report, un guía llamado Guía de Innovación en la Origen, que es justamente un material de apoyo para empresas refletir sobre su portfolio y empezar a entender cuáles son los plásticos que no deberían ni siquiera existir. En segundo lugar, hay la gran oportunidad, y es una oportunidad que se calcula de aproximadamente 10 billones de dólares por año, que es la oportunidad de mercado de reuso, que son nuevos modelos de negocio. Es todo un repensamiento el objetivo es vender el producto. El empaque de uso único, él podría ser pensado de forma diferente si tiene un producto diferente, si tiene una forma de entrega diferente, un empaque que sea pensado para ser reutilizado varias veces y que tenga un sistema de distribución. Y ahí sí hay las soluciones de
tecnologia de reciclagem, pero nem todos os plásticos podem ser reciclados, então há uma necessidade de entender os tipos de plásticos existentes e etc. Los plásticos biodegradables, en verdad, no hay hoy ninguna evidencia en larga escala de materiales biodegradables que sean de facto biodegradables en una situación común de las casas de las personas. Porque una cosa es la compostabilidad industrial, pero si no hay colección, también es un problema. Entonces no hay una solución simple. Eso es correcto y bueno, hay esfuerzos en diferentes regiones, en diferentes países. He visto cómo, por supuesto, procesan esos plásticos y los convierten en esos maderos, llamémoslo, pero de plástico para las carrileras de los trenes, donde van los rieles posteriormente. Aquí en Colombia se están haciendo esfuerzos Taís para, con plásticos procesados ya al término de su utilización, se mezclen con asfalto y se hacen vías terciarias que comunican a pequeños municipios, también plásticos que se convierten en ladrillos para construir viviendas, que aparte de ello pues les va a permitir como cierto grado de graduar la temperatura, en fin. El ingenio acá tiene que entrar también a jugar un papel supremamente importante, Thaís. Sí, esto sí, claro, es muy interesante y es ótimo que tengamos mentes creativas pensando en formas de solucionar este problema. Pero cuando pensamos en largo plazo, cuando utilizamos, por ejemplo, empaques para se tornar un otro material que va a se misturar aún con otros, si este material llega a su fin de vida, también tendremos un otro problema con este material, que no será reciclable en muchos años. Entonces, el ideal, como una forma de pensamiento de jerarquía, ¿no? Cuando estamos hablando sobre circularidad de un empaque de uso único, es que un empaque se torne un empaque. Entonces, este sería como el ideal. Y después, claro, si no es posible, claro que otras soluciones es mejor que sea utilizado en otros materiales do que se va a parar en el océano. Pero es importante tener una jerarquía de soluciones que sean más circulares. Una economía circular realmente. Y sobre ello, ¿qué análisis tienen desde la Fundación Ellen MacArthur del desarrollo de las legislaciones en los diferentes continentes para, en efecto, conducir al sistema productivo, Thaís, a unas economías circulares, pero efectivamente circulares? Bueno, hablando sobre legislaciones, ¿no? Estamos, el primer paper que publicamos sobre este tema fue justamente la publicación sobre la responsabilidad extendida del productor. Este paper trae una visión un mapa que muestra cuáles son los países que ya tienen esta política, como por ejemplo Chile en América Latina, como por ejemplo África del Sur, pero la mayoría de los países son de Europa. Pero hay un gran momentum de expansión de este modelo y estamos viendo otros países discutiendo la posibilidad de implementación de este mecanismo, ¿no?, de financiamiento. Claro que es complejo ese lobby, ¿no? Llegar a un legislativo y vencer en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, vencer a los productores que por intereses muy particulares y económicos todavía siguen con el tema del plástico, aunque implementen políticas de un uso luego de que lo utilicen, una supuesta reutilización. No es fácil enfrentar ese gran lobby a nivel internacional frente a la gran industria del plástico. Sí, pero hay una novedad en este paper que fue publicado, que es el tema de responsabilidad extendida del productor. No es novedad, no es nuevo, pero hay ese estudio que muestra las evidencias de que sí es muy más efectivo y también hay más de 100 empresas globales han endosado este paper, hablando por la primera vez públicamente que endosan, que apoyan
la implementación de la responsabilidad extendida del productor en los países que tienen operaciones. Entonces, hay también un movimiento, un fuerte señal desde la industria, desde esas empresas que están que endosaron este paper, para este movimiento en todos los países. Entonces, es sí una buena noticia, es un paso importante. Es un paso importante, sin duda. La comunicación es con Londres, con Thais Voivodich, gerente de la red de pactos de plástico de la Fundación Ellen MacArthur. Thais, ¿cómo les ha ido con esta socialización de estos estudios, de estos planteamientos? ¿Cómo van en los diferentes continentes? Nos has dicho aquí, por ejemplo, en América Latina, Chile, muy avanzado, Europa, por supuesto, décadas de ventaja nos lleva. En África, qué importante que se esté dando, en el entendido de que sin duda es una tarea del día a día. ¿Cómo les ha ido con esta socialización? ¿Qué recepción han tenido de parte de los estados, de los sectores productivos? ¿Cómo va ese relacionamiento? Sí, la Fundación Ellen MacArthur tiene una oficina en América Latina. Yo trabajo en el team global acá en Londres, pero hay un team en América Latina. Entonces, este team trabaja, por ejemplo, este paper fue traducido tanto para portugués como para español, para tener certeza de que va a circular y ser accesible a todos los países de América Latina. Y también en todo un esfuerzo de aproximación también de los vehículos de comunicación, como exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? De promover este tipo de conversa. Yo tuve conversas con muchos países de América Latina en los últimos meses, justamente para hablar sobre eso. Entonces, es una recepción muy positiva desde los vehículos de comunicación en que cada vez ven mucho interés de las personas de mayor comprensión de este tema. Claro, y todo esto se fundamenta en realidades como que 11 millones de toneladas de plástico a los océanos en el 2016, proyección, se va a triplicar a 29 millones de cara al año 2040. Por ello, la importancia de implementar esta responsabilidad extendida del productor en este tema del plástico. Thais, bueno, tienes un buen español. Te felicito. Muchas gracias. Mi portugués es un portuñol, pero me defiendo. Hincha de Flamengo do Brasil, recuerdo a Zico, en fin. Y nada, quiero que tengas en consideración aquí en Colombia a Caracol Radio, a Planeta Caracol como un aliado, justamente para compartir este tipo de documentos, papers, investigaciones, planteamientos en torno a lo que debemos hacer. Sin duda, te comparto información, el sector productivo aquí en Colombia hace esfuerzos. Ahí va, hace esfuerzos, hay que reconocerlo, para llegar a una economía circular, para dar un tratamiento adecuado a este tema, a estos elementos de plástico, cuando ya cumplen esa función. Algunos lo han eliminado, cosa que me parece maravillosa. Otros hemos vuelto, por ejemplo, a la canasta para ir a hacer mercado, o a la bolsa, pero no plástica, sino de lona, para hacer mercado, y eso está muy bien. Entre todos podemos, sin duda, salvar buena parte de la contaminación que estamos promoviendo en los océanos, en los ríos, en diferentes recursos y biomas. De mi parte, Thais, te quiero agradecer por estos minutos compartidos con Caracol Radio. Tú, como gerente de la red de pactos de plástico de la Fundación Ellen MacArthur, gracias por tu tiempo desde Londres, y aquí en Colombia, en Bogotá, Caracol Radio siempre será tu casa. Yo que agradezco, muchas gracias, un gusto. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.